noches. Queremos agradecer a Dios la oportunidad nueva. Nuevas son sus misericordias cada día, nueva es esta oportunidad. Y como siempre lo hacemos, vamos a orar. Necesitamos la presencia, necesitamos la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. De manera que los invito a que cerremos nuestros ojos y entremos en una mayor conciencia de ese Dios maravilloso que habita dentro de cada uno de nosotros. Padre nuestro, queremos en esta noche, oh Dios, agradecerte la nueva oportunidad. Queremos que seas tú mismo dándonos a tu Espíritu Santo para que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que Él alumbre también tu bendita palabra y podamos entender, conocer más de Cristo a través de los sacrificios que tú describes en el libro de Levítico. Sabemos que es un tema que para nosotros parece árido, parece difícil, que no tiene ninguna facilidad para entenderlo, pero tú tienes la capacidad, el poder para alumbrarnos, de manera que estamos dependiendo de ti en esta noche. Santo Espíritu de Dios, eres bienvenido. Decimos a la palabra de Dios hoy, eres bienvenida. Y decimos a la palabra de Dios en esta noche, venga a nosotros, porque nosotros la amamos y haremos que ella llene nuestra vida. Gracias, Señor, por el obrar tuyo en esta nueva etapa en el crecimiento de cada uno de los que estamos recibiendo estas enseñanzas. Gracias. Recibimos lo que hemos anhelado, recibimos la presencia de tu Espíritu, recibimos la luz sobre la palabra, recibimos tu luz sobre nuestros ojos, oh Dios, recibimos el poder tuyo, Señor, para darnos revelación. Bendito seas en el nombre de Jesús. Y damos gracias, Señor. Amén. Y amén, oh Dios de gloria. Gracias, Padre. Muy bien. Pasamos a la segunda página de nuestro escrito. La primera página, indudablemente la pueden leer ustedes, es Levíticos capítulo 1, que lo iremos desglosando versículo a versículo a la medida que avancemos en el estudio en Levíticos. Pero queremos empezar aquí en la página 2 para que se nos facilite más el empezar con una introducción que vaya abriéndonos poco a poco el entendimiento y la capacidad para masticar, diríamos yo, y para digerir lo que el Señor tiene para nosotros en este estudio. Como introducción a este estudio, diremos que antes de entrar en el tema de los sacrificios y ofrendas, vamos a considerar la posición que ocupa Jehová en el libro de Levítico y luego el orden en que se suceden los sacrificios. Entonces, dos cosas vamos a hacer en esta introducción. Uno, vamos a considerar cuál es la posición, diríamos, voy a decirlo de esta manera, no es la posición o actitud del corazón de Dios, sino estamos hablando de la posición geográfica, de la posición que Él tiene dentro del tabernáculo que ordenó que hiciera Moisés. Porque la posición que Él ocupa nos va a dar una claridad muy grande de por qué Dios, a través de los sacrificios, que son una revelación de Jesucristo como tal, como la revelación como el Cordero de Dios, como a través de esa posición que Él tiene dentro del tabernáculo, dentro de esa revelación de Jesucristo como el Cordero de Dios, ¿cómo es que realmente podemos esperar que un Dios santo pueda obrar en nuestras vidas y tener una relación con nosotros? Si no viéramos esto, quedamos con un vacío. Por eso queremos estudiar estos dos elementos. La posición física que Dios ocupa en el tabernáculo de Moisés y la explicación, la revelación que vamos a tener de Jesucristo como el sacrificio que se ofrezca en cada una de las modalidades, diríamos, en cada una de las áreas establecidas en el libro de Levítico. Luego, al final, entonces, veremos el orden en que se suceden los sacrificios. Hay un orden en que suceden esos sacrificios. Y ese orden en sí determina el crecimiento, las etapas del crecimiento espiritual de nosotros en cuanto al conocimiento de Jesús. Entonces, van a ver poco a poco que eso es un tema absolutamente interesante que va a absorber todos los afectos santos de nosotros y va a darnos un crecimiento maravilloso. Vamos a leer entonces Levíticos 1:1. Dice allí, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Entonces, Dios está hablando desde el tabernáculo que ordenó que fuera construido por Moisés.
Dios había hablado desde lo alto del Sinaí, allá también había hablado él, y en esa montaña de fuego Dios dio una ley de fuego, una montaña de fuego, y Dios dio una ley de fuego. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 33, verso 2. Pero aquí en el Levítico, Jehová habla desde el tabernáculo que se erigió según las instrucciones dadas por Dios en el libro de Éxodo, instrucciones dadas a Moisés. Entonces observen que hay dos posiciones, dos situaciones físicas, geográficas también, en cuanto a desde dónde está hablando Dios. Cuando él en el Sinaí dio la ley, él estaba allí en una montaña que estaba ardiendo y él dio una ley que también era fuego que consumía, ¿no? Pero ahora nos va a hablar desde una posición física diferente, nos va a hablar desde el tabernáculo. Entonces, esto empieza a darnos una claridad que llena vacíos en nuestra fe, en nuestra manera de creer. El tabernáculo era la habitación de Dios, del Dios de la gracia. Jehová pudo establecer allí su morada porque estaba rodeado de lo que representaba de manera viviente el fundamento de sus relaciones con su pueblo. Allí en el tabernáculo, Dios estaba rodeado de toda una serie de elementos que daban el que Él como un Dios santo pudiera morar en medio de nosotros. Todos los elementos que rodeaban, que conformaban el tabernáculo, todos y cada uno de ellos era una expresión del carácter de la persona del Señor Jesucristo. Todo y cada cosa era una expresión de lo que era Jesús. De manera que Dios está rodeado de aquel que se ofreció en sacrificio a Dios mismo voluntariamente y se rindió a Dios llevado por un celo ardiente de darle gloria al Padre. Ese es el primer gran sacrificio que vamos a encontrar, el holocausto. Entonces allí el sacrificio es Jesucristo mismo y Él se está ofreciendo voluntariamente al Padre con el propósito de darle gloria a Dios y de cumplir la voluntad de Dios, aunque eso significara para Él que tenía que pasar a través de muerte por la cruz. Pero Jesús está allí mirando al Padre, está delante del Padre y está buscando darle gloria al Padre. De manera que eso es muy importante para empezar a masticar y a morder lo que es el primer sacrificio, que es el holocausto. Y ustedes dirán, ¿y por qué es el primero? Vamos a verlo incluso por qué ese orden que Dios dio a los sacrificios. En Éxodo 40 está escrito lo siguiente: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Dios entró a habitar el tabernáculo levantado por Moisés. Él hace de ese tabernáculo su habitación. Ahora, dentro de ese tabernáculo, con todos los componentes y las diferentes áreas que tenía, atrio, lugar santo, lugar santísimo, ¿qué lugar físico ocupó Dios dentro de ese tabernáculo y por qué lo ocupó? Entonces, sigamos leyendo para entender estas cosas. Si Dios se hubiera manifestado en medio de Israel con la gloria terrible con que se reveló en el monte Sinaí, hubiera sido para consumirlos en un momento como pueblo de dura cerviz. Pero Jehová se retiró detrás de la cortina. Por eso leímos allí que dice que finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces acá nos están diciendo lo siguiente: pero Jehová se retiró detrás de la cortina, y esa cortina era un tipo de la carne de Cristo, de su cuerpo físico.
Fíjense que todo en el tabernáculo de Moisés tiene algo que nos describe la tipología total del Señor Jesucristo al sumar todos esos elementos. De modo que la cortina tipificaba el cuerpo de Cristo. Entonces Dios, digamos, se esconde o se va a morar detrás, dentro, dijéramos, del cuerpo de Cristo. Entonces aquí no es como en el Sinaí. En el Sinaí para nada aparece la persona de Cristo como aquel que es mediador entre el hombre y Dios. No hubo esa mediación allá. Estaba Moisés, pero Moisés no era Cristo. Eso lo encontramos en Hebreos 10:20, de que Él se va a morar detrás de la cortina, detrás de la carne de Cristo. Y se situó en el propiciatorio, que exactamente era la tapa que cubría el arca del pacto en el lugar santísimo. Sobre esa tapa que tapaba el arca del pacto, en donde se encontraban las tablas de la ley, se encontraba la vara reverdecida de Aarón, indicando la autoridad que Dios daba a Aarón en el sacerdocio, y que había también un cofre con maná, indicando la comunión que tenemos con el Señor Jesucristo. Esa caja que contenía aquellos elementos, el arca del pacto, se tapaba con una lámina de oro, y sobre esa lámina de oro era que el sumo sacerdote, cada año venía y en el día de expiación rociaba ese propiciatorio, esa tapa, con la sangre de los animales ofrecidos para ese día de la festividad de expiación. Dios entonces está propiciando algo muy hermoso que vamos a mirar enseguida. Entonces dice que se situó en el propiciatorio donde la sangre de la expiación y no la rebelión y la dura servir de Israel, como dice Deuteronomio 31:27, se presentaba a su vista y respondía a las exigencias de su naturaleza. Dios está habitando allí en el lugar santísimo, y ahora cuando Él mira hacia sus leyes, sus mandatos, sus exigencias al ser humano, cuando Él mira, no ve la dura servir del pueblo de Israel incumpliendo la ley, infringiendo la autoridad que Dios dio a Aarón, no ve la falta de comunión de ellos para con el Señor, sino que Él lo que ve es la sangre de Jesús, que es una sangre absolutamente justa, absolutamente santa, y que muestra que Jesús ya había ofrecido el sacrificio para la redención del ser humano. Entonces Dios está habitando en un sitio donde Él puede habitar con su santidad absoluta, porque allí está rodeado de lo que realmente le agrada a Él. Él allí está viendo no al pueblo, sino está viendo a Jesús, quien le dio una complacencia total con el sacrificio que Él ofreció. Era una tipología perfecta la que estaba allí en el tabernáculo. Entonces, vemos que Dios, en su santidad y en sus exigencias de santidad, ve el sacrificio de Jesús, un sacrificio que fue voluntario por parte de Jesús, un sacrificio que Jesús lo llevó a cabo consumido enteramente por un deseo ferviente de darle gloria a Dios y de cumplir los deseos eternos de Dios. Eso es lo que realmente le da ese valor tan grande a la sangre de Jesús. Si Jesús no hubiera dado su vida voluntariamente y no hubiera dado esa vida con el propósito de darle gloria a Dios, no hubiera habido salvación para el ser humano. No hubiera habido de salvación para el ser humano. Entonces, esa sangre, ese sacrificio satisface de tal manera al Padre Celestial que Él puede vivir, morar dentro de ese lugar, observando en todo momento esa vida, esa complacencia que le produjo al Padre Celestial la entrega de Jesús voluntaria de su vida a través de la cruz. Entonces, estamos viendo cosas nuevas. Esto no existía en el monte Sinaí, como ustedes pueden ver. Hay cosas totalmente diferentes que nos hacen avanzar en ese plan que Dios tenía para salvar a la humanidad entera. Esa sangre llevada dentro del santuario por el sumo sacerdote era el tipo de la sangre preciosa que purifica de todo pecado. La sangre de Jesús, esa vida entregada de esa manera, purifica de todo pecado. Purifica de todo pecado, y aunque Israel, según la carne,
no discernía nada de eso. Era esa sangre la que justificaba que Dios pudiera morar en medio de su pueblo, porque esa sangre santifica para la purificación de la carne, como dice Hebreos 9:3. Esa sangre, ese sacrificio, esa vida entregada de esa manera, ofrece el perdón de pecados y tiene el poder y la autoridad para purificar la carne. Esta es la posición que Dios ocupa en el libro de Levítico, o sea, repito, es una posición física dentro del tabernáculo. ¿Qué hay dentro del tabernáculo? ¿Por qué el propiciatorio? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué Dios puede habitar allí en aquel lugar? Y que no debemos olvidar para que tengamos las revelaciones que el libro encierra. Siempre tenemos que tener a través de este estudio clara la posición que Dios ocupa dentro del tabernáculo. Esas revelaciones, todas, llevan el sello de una inflexible santidad unida a la gracia más pura. Dios es santo, sea cual fuere el lugar desde donde habla. Dios es santo, como fue en el monte Sinaí. Dios es santo, hablando desde el tabernáculo de Moisés, desde el lugar santísimo. Pero observen que la santidad de Dios en ningún momento se rebaja por el hecho de ir a morar con ellos en el tabernáculo. Él en el tabernáculo está mirando todos estos elementos, propiciatorio, arca del pacto, sangre, lo está viendo como tipologías de Cristo, de lo que Cristo haría algún día adelante para que fuera una redención definitiva y eterna, y por una última y una sola vez. Dios es santo sobre el monte Sinaí y es santo en el propiciatorio, pero en el primer caso su santidad está ligada a un fuego consumidor allá en el Sinaí, mientras que en el segundo, en el tabernáculo donde estamos ahora, va unida a la gracia paciente. La santidad de Dios va ahora unida a una gracia paciente. ¿Qué es la gracia? Es un amor que obra a favor del ser humano. Entonces ahora Él está allí siendo el mismo Dios santo, mirando la sangre, mediante la cual Él expresa por el sacrificio de Jesucristo su gracia para con nosotros, para con el ser humano. Dios es santo, aún condenando eternamente a los pecadores y penitentes, pero la plena revelación de su santidad en la salvación de los pecadores hace resonar en el cielo un concierto de alabanzas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y su buena voluntad para con los hombres. Está en Lucas 2:14, cuando los ángeles estaban cantando este himno y los pastores estaban escuchando esto, ¿no? Entonces, vemos que ese himno se puede cantar ahora, después de que Dios está revelando y revela acerca de lo que Jesús es y viene a hacer. Este himno de alabanza no pudo resonar cuando fue promulgada la ley del fuego en el Sinaí, porque aunque a la ley del Sinaí se unía la gloria de Dios en las alturas, esta ley no traía a la tierra paz ni buena voluntad para con los hombres. La ley de fuego fue la declaración de lo que los hombres deben ser antes de que Dios pueda complacerse en ellos. Mas cuando vino el Hijo a ocupar un puesto como hombre en la tierra, el cielo pudo expresar la plena satisfacción en él como aquel cuya persona y obra podían reunir de la manera más perfecta la gloria divina y la bendición para el hombre. Jesús es entonces eso. En Jesús se une la santidad de Dios, la gloria de Dios, junto con la bendición para el hombre. O sea, Dios ahora puede bendecir al hombre. Jesús es el postrer Adán. Desde que Adán en el huerto cayó en rebeldía para con Dios, desde ese entonces el hombre negó la gloria que era y pertenecía a Dios. Pero ahora viene un segundo Adán, hecho hombre, Jesucristo, en el cual Dios obtiene toda su complacencia y puede entonces bendecir al ser humano, a toda esa raza nueva que va a ser engendrada por el postrer Adán, que es Jesucristo mismo. ¿Cuál es el orden de esos sacrificios que ordenan Levíticos? Vemos que Dios pone en primer lugar el holocausto. En el libro de Levítico, el primer ofrenda que aparece es el holocausto. Y termina por la expiación por la culpa.
termina por donde nosotros empezamos. Observen eso tan hermoso. Desde fuera de nosotros, Dios está mirando. El orden es, primero, el holocausto, la entrega voluntaria de Cristo, la entrega que Jesús hace para volver a dar gloria a Dios y para que se cumpla el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Su reino. Y Él nos rescata a nosotros ahora a través de la obra de Jesucristo con un propósito. Él no nos rescata con el propósito de que seamos creyentes para tener una vida de confort sobre nuestro paso sobre la tierra. Él nos rescata con un propósito específico. Él nos rescata para que vivamos con propósito de reino. De manera que Dios desde afuera, entonces lo primero que ve es al hombre siendo rescatado, volviendo a la amistad con Dios debido al sacrificio de Jesús que agradó enteramente a Dios. Fue su complacencia absoluta. Y entonces, ahora puede Dios entrar en amistad nuevamente con el hombre, con ese hombre que es engendrado de nuevo por la fe del hombre en el sacrificio de Jesús. Entonces, desde el punto de vista de Dios, primero está el holocausto. Luego aparecen las ofrendas de cereales. Luego aparece la ofrenda de comunión. Y luego aparecen la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Entonces, el orden de Dios es, primero comienza con el holocausto, el sacrificio mediante el cual el hombre es engendrado de nuevo y entra de nuevo otra vez en amistad con Dios y deja la enemistad que tuvo como hombre caído para con Dios. Ese es el orden de Dios, del holocausto hacia ser que seamos libres de ¿qué? Del pecado y de la culpa. En cambio, nosotros los hombres venimos de una situación pecadora. Nosotros lo vemos en el sentido inverso, o sea, llegamos con tanta necesidad de ser perdonados, de ser libres de culpa y condenación. Somos tan necesitados de eso que es lo primero que anhelamos, es lo primero que buscamos, es lo primero que recibimos. Por eso, pareciera que solo después de un cierto tiempo podemos empezar a tocar estos temas, porque nosotros como hombres caídos estamos surgidos de la redención, que fuéramos rescatados del pecado, de la culpa y de la condenación. Y entonces nosotros, después de eso, entonces vamos a la inversa de lo que Dios ve. Estamos ya ahora mirando lo que es la reconciliación y tenemos comunión con el Señor. Y finalmente vemos cómo las ofrendas de cereales son un tipo de Cristo, su vida perfecta, y cómo el holocausto es un tipo de sacrificio perfecto y de expiación, o sea, de restauración, de amistad con Dios. De manera que es interesante ver esto, que nosotros vemos en un orden que es en sentido contrario al orden en que lo ve Dios. ¿Debido a qué? Nuestra necesidad, nuestra urgencia de ser perdonados hace que empecemos por el final de lo que ve Dios, mientras que Dios comienza en sentido contrario. Primero, poder redimirnos y que seamos amigos de Él para finalmente mostrarnos cómo nos redime de la culpa y el pecado. Cuando la convicción penetra por primera vez en el alma, la conciencia examina los pecados pasados que pesan sobre ella, innumerables transgresiones contra Dios y contra los hombres. Cuando nosotros oímos que Dios quiere reconciliarse con nosotros, que quiere que podamos sentirnos amados por Él y que nosotros le amemos a Él obedeciéndole, entonces, en ese primer momento que somos convencidos y decimos sí al amor de Dios, entonces nosotros estamos, recuerde, en nuestra conciencia cargados de pecados y de innumerables transgresiones contra Dios y contra los hombres, que son una carga imposible de llevar. Entonces estamos muy urgidos del perdón y de ser liberados de la culpa y la condenación. Por eso es que vemos las cosas en ese orden, que no es el mismo orden en que Dios las está viendo, pero Dios lo acepta y nos lleva a crecer, de modo que entendamos al final el orden correcto. En este periodo primero, de tanta urgencia de ser perdonados y de ser libres de la culpa, en este periodo el alma se ocupa poco de la fuente de donde proceden las transgresiones. Nosotros inicialmente nos estamos preguntando, ¿y de dónde vienen todas estas transgresiones, todo este pecado que yo cometí? ¿No? Nosotros estamos diciendo, no, perdón, yo quiero perdón, quiero que quites de mí esta carga que hay sobre mí, quiero que quites de mí el sentimiento, la emoción de culpa, de condenación, no quiero esto llevarlo, quiero que mi alma sea libre.
¿cierto? De manera que en esa época queremos perdón, queremos libertad de culpa y condenación, pero nos estamos preguntando de dónde procede todo lo que hicimos mal. Pero después de que recibimos el perdón, somos libres de la culpa y la condenación, entonces ahora sí nos interesa de dónde proviene todo eso. Eso es lo que nos pretende decir aquí el texto que estamos leyendo. En este periodo el alma se ocupa poco de la fuente, del origen de donde proceden las transgresiones, pues lo que necesita es saber que Dios en su gracia ha provisto un sacrificio por el cual toda ofensa puede ser gratuitamente perdonada, y este sacrificio Dios nos lo presenta en la expiación por la culpa. O sea, empezamos allá por el final, por la expiación de la culpa. Mas a medida que el alma progresa en la vida divina, se hace consciente de que esos pecados son retoños de una misma raíz, distintas aberturas de una misma fuente, que el pecado en la carne es esa raíz o fuente. Este descubrimiento conduce a un conocimiento más profundo de la obra de la cruz, en la cual Dios mismo condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3 nos dice esto. Esta verdad tiene inmensa importancia porque nos revela que Cristo no solamente murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, sino que por nosotros Dios hizo a Jesucristo pecado. Tal es la doctrina de la expiación, como muestra 2 Corintios 5:21. Cristo entonces vino como sacrificio no solo a dar primeramente la gloria a Dios y obedecer los mandatos eternos de Dios, sino que Jesucristo vino, mira, desde el punto de vista de nosotros los pecadores, para volverse todo aquello que Él vino a quitar. Quitar todo aquello que nos impedía la comunión con Dios, el acercarnos a Dios. Él es un Dios santo. No podíamos acercarnos nosotros, que éramos pecadores, a un Dios santo. Jesús vino entonces para volverse todo aquello que impedía que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Jesucristo es el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Si Jesucristo vino como sacrificio para quitar el pecado del mundo, para lograr eso, Él debía volverse aquello que debía quitar. Si Él iba a quitar el pecado, Él debía volverse pecado. Entonces Jesús, Dios lo hace que Él se vuelva pecado sin que nunca hubiera pecado, jamás, ni pasado, presente, ni futuro, porque Él de esa manera era que podía librarnos del pecado, que era la fuente que producía todas las transgresiones, y además de eso perdonar nuestros pecados, o sea, también quitar de nosotros las malas acciones producidas por la naturaleza de pecado. O sea, vemos que una cosa es pecado y otra cosa son pecados. Pecado es la naturaleza que produjo los pecados. Entonces, pecado en singular es la naturaleza que produce. Los pecados son los frutos producidos por la naturaleza de pecado. Entonces, con este entendimiento estamos viendo exactamente hacia dónde vamos. Cuando la paz ha entrado en el corazón y la conciencia por el conocimiento de la obra de Cristo, entonces nos podemos alimentar de Cristo, que es nuestra paz y gozo en la presencia de Dios. Solo hasta que veamos todas nuestras transgresiones perdonadas y nuestros pecados juzgados, no podemos apreciar la ofrenda de paz o de regocijo y de acción de gracias. Todas estas son ofrendas vegetales, no hay animales, no hay derramamiento de sangre, nada de esto. Y cuando nosotros estamos entendiendo que Jesucristo es también esa ofrenda de paz, de regocijo y de acción de gracias, estamos empezando a nutrirnos de Cristo, a comer de Cristo. Por esto, el orden de las ofrendas de paz establece el orden según el cual nos apropiamos a Cristo espiritualmente. El mismo orden perfecto se vuelve a encontrar en cuanto al lugar asignado a la ofrenda de flor de harina, que se llama oblación a Jehová. Cuando un alma ha sido conducida a gustar de la dulzura de la comunión espiritual con Cristo, cuando sabe alimentarse de Él en paz y con reconocimiento en la presencia de Dios, esta alma tendrá un deseo ardiente de conocer más los gloriosos misterios de su persona, y Dios en su gracia responde a ese deseo mediante la oblación vegetal, ofrenda de flor de harina, tipo de la humanidad perfecta de Cristo. Entonces tú puedes ver que estamos viendo que hay una secuencia en el crecimiento espiritual nuestro, según vayamos conociendo a Cristo, como esas ofrendas o sacrificios, todas están reunidas en Cristo Jesús en su sacrificio en la cruz, pero Dios las desglosa de esta manera para que podamos ir entendiendo. Entonces nosotros primeramente somos libres de pecado mediante la cruz,
somos libres de pecados mediante la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Luego de eso, entonces, podemos empezar a entender y a disfrutar lo que es la ofrenda de paz, la ofrenda de regocijo y la ofrenda de acción de gracias. Luego de que nosotros hemos entendido en qué consiste, cómo Cristo está tipificado en estas ofrendas, entraremos a mirar la ofrenda de flor de harina, en la cual estaremos viendo a Jesús tipificado en su perfección absoluta como hombre, y estaremos entonces disfrutando de eso. Entonces, si tú me dices qué tan maduro o qué tanto he crecido en el conocimiento del Señor, pues aquí tienes un elemento práctico. ¿Qué tanto conoces de lo que es los pecados? ¿Qué tanto conoces de lo que es la culpa y la condenación? ¿Qué tanto conoces y has entendido de Jesús en cuanto a que Él quitó pecado, pecados, culpa y condenación? ¿Y qué tanto conoces de Cristo en el tipo que da Levíticos en cuanto a lo que es la ofrenda de paz y la ofrenda de acción de gracias? ¿Qué tanto has tenido de revelación de Cristo como la ofrenda de flor de harina? Todo esto te muestra como un escalonamiento en el cual vamos creciendo y ascendiendo en ese conocimiento del Señor Jesucristo. Después de todos los otros sacrificios viene finalmente el holocausto, el coronamiento de todo, la figura de la obra de la cruz cumplida bajo la mirada de Dios, que expresa la dedicación fiel de la voluntad de Cristo al Padre. Todo este orden admirable empieza y acaba por la cruz desde cualquier lado que lo miremos. Entonces, empieza a volverse un estudio interesante y vamos adquiriendo algunos elementos que nos están dando dientes para poder masticar todo lo que viene a través de este estudio. Empecemos a mirar entonces el holocausto de una manera ya detenida. En los evangelios se nos presenta a Cristo bajo los diversos aspectos de su carácter, de su persona y de su obra. Y los hijos de Dios en todas las edades se han abrevado en las revelaciones de aquel en quien confiamos y a quien amamos. Pero es corto el número de los que consideran las ceremonias y tipos de la economía levítica como enseñanzas gloriosas acerca de nuestro Redentor. El libro de Levítico es algo que no atrae a la mayoría de los cristianos. Decimos es un libro árido, es un libro difícil, tanta simbología, no entiendo nada. Y resulta que nos estamos perdiendo de las cosas más preciosas que tienen que ver con el Señor Jesucristo. De modo que alabado sea el Señor que por su misericordia nos está empezando a abrir este libro. Es corto el número de los que consideran las ceremonias y tipos de la economía levítica como enseñanzas gloriosas acerca de nuestro Redentor. Las páginas del Levítico, tan poco atractivas, tienen su lugar entre lo que fue para nuestra enseñanza, como expresa Romanos 15:4. Fue escrito para nuestra enseñanza. Entonces, ¿por qué vamos a decir, no quiero ese libro, no me interesa, eso es muy difícil, es duro de mascar? No, 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 todo lo contrario. Vamos a mascarlo y vamos a estar orando para que el Señor nos ayude mediante su Espíritu Santo. Por tanto, es preciso que estudiemos el contenido de este libro con un espíritu humilde, despojado del yo, con respetuosa dependencia del Espíritu Santo. El holocausto nos presenta un tipo de Cristo que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y empecemos a subrayar los aspectos que caracterizan al holocausto. 1. Jesucristo entonces, como holocausto, debe ser sin mancha ante Dios. Eso está en Hebreos 9:14. Por esto el Espíritu Santo le asigna el primer lugar entre los sacrificios. Jesús se ofreció para cumplir la obra gloriosa de la expiación porque perseguía ardientemente la gloria de Dios. Jesús, por ese ardiente deseo de darle gloria a Dios, pudo pasar muriendo a través de la cruz para darle gloria a Dios y obedecer los designios eternos de Dios con respecto a la salvación de la humanidad para que fuera una humanidad de reino. En Salmo 40, versos 6-8 nos lo expresa, dice, he aquí vengo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero esto, Jesús lo dijo totalmente lleno del Espíritu Santo, con el fuego en su corazón de querer agradar a Dios haciendo su voluntad, aunque eso significara pasar por todos los sufrimientos que pudo experimentar en la cruz. Estas palabras fueron el propósito de Jesús en cada uno de sus actos. Estas palabras fueron el propósito, fueron el motivo, el motor, el objetivo que él perseguía.
Si nosotros empezamos a mirar a Cristo, como nos dice la Escritura, que nuestros ojos sean puestos en Él, como dice Colosenses, que debemos estar, si hemos resucitado, mirando a las cosas de arriba, no las de abajo, mirando a Cristo Jesús, en donde está escondida nuestra vida, para que seamos transformados a su imagen en la medida que estamos mirándolo a Él. Si estamos mirando a Jesús, vemos que su obediencia, aún a través del sufrimiento, tuvo como motor, tuvo como motivación el darle gloria a Dios. Si nosotros hemos de parecernos a Jesucristo, porque lo estamos observando como holocausto perfecto, debemos entonces anhelar que nosotros también, todo lo que hagamos, digamos, pensemos, deseemos, todo y cada cosa sea para la gloria de Dios. Si nosotros estamos deseando ser como Él es, entonces debemos estar deseando que todo en nuestra vida tenga que ver con la gloria de Dios. Observen que aquí no cabe el egoísmo. ¿Por qué? Por eso se necesita la cruz para poder llegar a hacer ese holocausto. Porque aquí nada debe ser para nuestra gloria. Aquí no se trata de satisfacer nuestros propios deseos, nuestros propios sentimientos y pensamientos, nuestros propios anhelos, de ninguna manera. Aquí todo lo que hagamos en nuestra vida tiene que ser con el propósito de darle gloria a Dios. Jesús no deseaba ser hecho pecado. Jesús no deseaba en ninguna manera estar bajo la ira de Dios. Jesús como persona, como individuo, él no deseaba que Dios le volteara el rostro. Jesús allí en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní, él dijo, cuando Dios pasa la copa de los sufrimientos que iba a experimentar 12 horas adelante en la cruz, él dijo, Padre, si es posible, pasa esta copa de mí. O sea, él dijo, yo como individuo, yo no quiero pasar por ahí. Pero enseguida él dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y para que no se hiciera la voluntad de él, él pasa a la cruz y muere a sus deseos, a sus sentimientos, pensamientos. Él muere a eso de no desear morir bajo sus sufrimientos. Él se niega entonces a través de la cruz a no estar en esa posición y que a cambio él pueda satisfacer la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, porque de eso depende que seamos transformados en Él, en lo que Él es y lo que Él nos muestra que es en su corazón y relación para con Dios. Entonces, el fundamento firme que Jesús establece en todo nuestro comportamiento, en nuestra vida, es que tanto interior como exteriormente, todo lo que vivamos internamente y externamente ha de ser para la gloria de Dios. Si no es para la gloria de Dios, sino para nuestra gloria, entonces ahí hay un punto en donde necesitamos la cruz, donde necesitamos morir. Jesús dijo que nosotros deberíamos, al limitarlo a Él, ¿cierto? Tomar nuestra cruz cada día, ¿cierto? Negarnos a nosotros mismos, pasando, llevando la cruz, muriendo a nosotros mismos, y así podremos ser seguidores de Él. Entonces estamos entendiendo de qué se trata. Entonces el fundamento de nuestra vida debe ser el mismo. Yo quiero vivir en todo y para todo, interna y externamente, para la gloria de Dios, para satisfacer a Dios, para que yo sea realmente su deleite con mi manera de obrar. Eso es empezar a aspirar a ser un cristiano a un nivel de mayor madurez que la que tengas, de mayor testimonio del que hasta ahora tienes. Por el cumplimiento de esa voluntad de Dios por parte de Cristo es que hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez por todas. Por el cumplimiento de esa voluntad de Dios por parte de Cristo es que hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez por todas. Observen que esa actitud de Cristo es lo que nos santifica. Esa actitud de Cristo es lo que hace que Dios vuelva nuevamente a orar en nosotros para que seamos amigos de Él. Bien importante eso. Cristo encontraba su dicha en cumplir sobre la tierra la voluntad de Dios, y esto fue algo que ninguno antes de Él había hecho. Cristo encontraba su dicha, su felicidad en cumplir sobre la tierra la voluntad de Dios, y esto fue algo que ninguno antes de Él había hecho. ¿Volvemos a leer eso? Por favor. Cristo encontraba su dicha, su felicidad. Hoy en día, el mundo, bajo tantas doctrinas que hay equívocas, habla de felicidad, le habla a todo ser humano, sea feliz.
y da sus consejos equívocos. Pero nosotros encontramos que si somos verdaderos seguidores de Jesús, el hecho de que nosotros cumplamos la voluntad de Dios sobre la tierra, dándole gloria a Dios, eso es lo que nos hará felices. Entonces vemos que la gloria de Dios está íntimamente ligada a la felicidad de la criatura. Si la criatura desea ser feliz, ha de buscar en todo y por todo la gloria de Dios. Entonces aquí no es lo que has oído como consejos para ser feliz. ¿Qué es lo que te hace feliz? Lo que hasta que estés saturado de eso. No, no, no. La gloria de Dios implica muerte total al egoísmo. Donde estemos amando a Dios, ¿cierto? De todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, de toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Eso es buscar la gloria de Dios. Ahí no hay lugar para el egoísmo. Pero somos egoístas, entonces necesitamos la cruz. Necesitamos morir cada día, negarnos a nosotros, no decir, muero, Señor. No se haga mi voluntad, hágase la tuya hoy, Señor de gloria. Creo que ese es el concepto que va a estar enriqueciéndose más y más a través del estudio del Holocausto. Apenas estamos comenzando. Él expresó la sumisión absoluta de su corazón en Getsemaní con estas palabras: la copa que me ha dado mi Padre, ¿acaso no la he de beber? Está esto en Juan 18, verso 11. ¿Quién podía sondear las profundidades de ese corazón sumiso que se manifiesta en la cruz ante Dios? Nadie, sino solo Dios. Nadie podría sondear las profundidades del corazón sumiso de Cristo en la cruz, sino solo Dios. Porque es cierto que nadie conoce al Hijo sino el Padre. El hecho de que nosotros estemos entendiendo cuál fue el corazón de Jesús para ir a la cruz, cuál era el propósito, cuál fue la negación total a sí mismo. El hecho de que estemos entendiendo eso a partir de estas enseñanzas no es más que el Padre teniendo comunión con nosotros por su Espíritu Santo y nos está comunicando el conocimiento de Jesús. Porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¡Wow! Entonces estamos empezando a tener comunión directa con el Padre Celestial a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está impartiendo el conocimiento que el Padre Celestial tiene de su Hijo Jesucristo. Y ese conocimiento de quién es Jesucristo que nos imparte el Padre es para que nosotros anhelemos, aspiremos, seamos totalmente absorbidos en el deseo de ser como es Jesucristo, de ser como Él es. Ahí está la transformación. El Espíritu se complace en tomar las cosas de Jesucristo y hacérnoslas saber, y estas cosas las poseemos en la Escritura. Entonces, miren cuán importante. Hemos caminado, no sé, unos cuantos minutos, unas cuantas páginas, y estamos encontrando realmente algo que nos va a apasionar. La cruz empieza a volverse algo que apasiona. La cruz quizá para nosotros era algo que era como, wow, esto es duro, esto es difícil. No entendíamos, pero con las pocas chispas que Dios haya puesto de revelación hoy en nosotros, empezamos a tener una actitud totalmente diferente a la cruz, una actitud totalmente diferente incluso con el sacrificio de Jesús, una gratitud inmensa y absoluta por lo que Él hizo y un deseo enorme, enorme, de que podamos tener el mismo carácter de Cristo. Entonces, estamos caminando a través de las Escrituras para revisar qué es holocausto. Tendremos lo menos unas 3, 4 lecciones más sobre holocausto para que vayamos desmenuzando más y más las Escrituras sobre este primer tema. Muy bien, amados, demos gracias a Dios. Padre, damos gracias por traer tú esta revelación, oh Dios. Nadie conoce al Hijo sino tú, Señor. Y solo tú puedes revelarnos quién es Jesús, quién es, cómo y con qué corazón, con qué propósito, Dios, con qué intención, Señor, Él sufrió y experimentó la cruz y cómo Él es el camino por el que hemos de andar. Hemos de poner nuestros pies, nuestras pisadas en las pisadas de Él. Hemos de seguirle a Él. Bendito seas por dejarnos ver esas pisadas, cómo se dan, con qué actitud se dan, con qué corazón se dan, con qué entrega se dan y cómo para darte gloria se necesita morir a sí mismo. Cómo para darte gloria definitivamente la cruz es necesaria. De manera que queremos agradecerte, oh Dios, por lo que estás obrando en todos y cada uno de nosotros. Danos la gracia de leer durante la semana
una y otra vez este texto, Señor, porque sabemos que de esa manera el Espíritu Santo tomará la santa palabra de Dios y hará que sea una palabra que como espada de doble filo penetre, separando en nosotros lo que es el espíritu del alma, separando lo que son los tuétanos de las coyunturas, que esa palabra penetre a lo más profundo de nuestra conciencia. Oh Señor, que esa palabra penetre en nuestra alma y le hable a nuestra alma también, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias. Y como dijimos en nuestra oración hoy al comenzar, Padre nuestro, hoy estamos hablando a tu palabra. Estamos diciéndole a tu santa palabra que venga a nosotros, que venga a cada uno de nosotros, cada jueves, en cada reunión, Señor, sobre estos temas, oh Dios. Que venga a nosotros tu santa palabra, porque la amamos. Oh Señor, pone en nosotros a través del entendimiento revelado. Pone en nosotros amor por tu palabra, Señor amado. Oh Dios, oh Señor amado, que podamos decir de todo corazón, amamos la bendita palabra del Señor y haremos que ella llene nuestra vida. Haremos que la palabra de Dios llene nuestra vida. ¿Cómo? Meditando, susurrando esa palabra continuamente, oh Dios. Que nuestro oído oiga, para que nuestra alma y nuestra conciencia oigan, para que el Espíritu Santo tome esa palabra y con el poder de Él se vuelva esa espada poderosa y maravillosa, Señor. Gracias, gracias, oh Dios de gloria. Gracias, Padre nuestro, por revelarnos a Jesús. Y gracias a ti, Señor Jesús, por estar con nosotros. Gracias, gracias. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén y amén, oh Dios. Gracias, Señor.